acérquense más para acá. Que salgan en cámara. Para el ventilador. Ustedes que saben para ¿Cómo están? ¿Bien? Podemos decir que todos los que están acá vinieron hace 8 días, ¿cierto? Bueno, vamos a orar primero un momento. A pedirle al Señor que nos hable, amén. Bueno, Rey de gloria y poder, te damos alabanzas en esta noche, Señor. Bendito eres, Señor, majestuoso eres, Dios. Señor, Rey de imperio, Rey de gloria, Señor. Como dice la palabra, Señor, que se hacen las puertas para que entre el Rey de la gloria, Señor. Señor, las puertas de nuestro corazón, Señor, se alzan, Señor, para que tú, una vez más, Señor, no porque no lo hayas hecho, sino una vez más, entre, Señor. Una vez más, Señor, a nuestro corazón, Señor, y te decimos, ratificamos el deseo de verdad, Señor, de que habites en nuestro corazón, Señor. No queremos ningún otro ser, Señor, ningún otro gobierno, Señor, en nuestra vida, sino el tuyo, Rey de gloria. Por eso hoy, Señor, te exaltamos, Señor, y reconocemos tus maravillas, tus prodigios, tu hermosura, Señor. Hoy te glorificamos en esta hora, Señor, y queremos pedirte, Señor, que intervengas en nosotros con tus palabras poderosas, Señor. Y aceptamos, Señor, el maná que viene del cielo, Señor. Aceptamos el comer esa carne, el comer esa sangre, Señor, que dices tú en la palabra, Señor, que no es ningún ser humano, Señor, ni es un acto mágico, Señor, sino es la palabra, Señor, que, como lo dice, Señor, se convirtió en huesos y en carne, Señor, en carne y sangre. Esa es la palabra que hoy queremos comer, Señor, maravilloso, deleitarnos en ella, Señor, aprender de ella, Señor. Nuestro ánimo no es un ánimo intelectual, de simple aprender cosas, de acumulación de información, no. Señor, de verdad que tu palabra entre en nosotros, Señor, y habite en nuestros corazones y se funda con nosotros tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Yo te pido, Señor, que haya apertura de mente en este lugar y de corazón y de espíritu, Señor, disposición, y el alma también se sienta satisfecha, Señor, deleitada, Señor, maravilloso, Señor, por lo que tú nos das, Señor, del cielo, y que sea profundo y poderoso, te lo pedimos en nombre de Jesús. Nosotros en esta hora, Señor, reprendemos todo error y confusión. No aceptamos de ninguna manera nada herético, Señor, ni nada sectario, Señor, ningún dogma de hombres lo aceptamos en este lugar, sino lo que es tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén, amén. Bueno, hermanos, entonces, hace 8 días, ¿qué vimos? La desobediencia de David pidió arrepentimiento, hizo el Salmo 51. Perfecto. ¿Y qué dijimos acerca del Salmo 51? Decía que teníamos que todos los días pedir perdón al Señor, humillarnos y arrepentirnos. ¿Qué dije yo acerca del Salmo 51? Que era un salmo que David escribió por su situación, pero ¿qué viene siendo ese salmo? Humillación. útil para tener un arrepentimiento. Perfecto, es el salmo manual del arrepentimiento. Como es algo profético y además que tiene la famosa doble referencia, o sea, algo que se aplicó para lo que le pasó a David y también algo que se aplica a nosotros. Y lo mirábamos hace 8 días, ¿cierto? Podemos hacerlo diariamente. Lo mirábamos acerca de lo que el salmista quería recibir, ¿no? Reconociendo su pecado, que aspiraba a recibir. Nosotros lo miramos hace 8 días. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Estaba pidiéndole compasión y misericordia a Dios. ¿Correcto? Él estaba, ¿y en qué se basaba esa solicitud? En el borrar las rebeliones. O sea, había algo que David había descubierto y era un potencial de pecado muy grande en su vida, que llegó a un clímax, ¿no? Que fue la caída tan estrepitosa y tan grave que tuvo, ¿sí? Y por eso le pedía que le borrara las rebeliones, que lo lavara, que le quitara la iniquidad, ¿sí? Eso es básicamente lo que contiene
también que le metiera hisopo, sí, perfecto. Y cuando hablamos del hisopo, ¿qué referencia hicimos? El hisopo, Toda la suciedad. perfecto, hasta el último rincón del corazón. Y que eso, para poder lograr eso, tenía que haber un descubrimiento de nuestro pecado interno y un aborrecimiento de lo mismo, o sea, que eso nos produzca repulsión, repudio. El pecado no es simplemente decir, ay, sí, fallé, ¿sí? Y decir, bueno, Dios, fallé, perdóname. No, tiene que haber un dolor, un deseo de verdad profundo de que seamos librados de eso. Y hablábamos también de que nuestro arrepentimiento debe basarse esencialmente en que le fallamos a Dios, que es lo que muy poca gente hace. Porque la gente llega a las iglesias, claro, convencidos de que se cometieron errores, de que se pecó, pero miran mucho lo que el pecado produjo en la persona, ¿sí? La desgracia, la destrucción que le produjo, ¿sí? Y se queda enfocado en eso, pero muy pocos llegan al punto en donde es el haberle fallado a Dios la inspiración para el arrepentimiento. Y el Salmo 51 contiene eso, ¿no? Ese dolor de haberle fallado a Dios, pidiendo su misericordia, y que sea Dios, como se le falló a Dios, que sea el mismo Dios el que me reconstruya, el que me lave, el que me limpie, el que me regenere, ¿correcto? ¿Qué más vimos? La vida cristiana es un nuevo nacimiento. Correcto, eso es lo más importante. Es el proceso que todos, no son simples cambios de pensamiento, no son aprendizajes de nuevos comportamientos, no es una estructura religiosa, ¿sí? Eso vienen siendo cosas formales, superficiales. Dios quiere de nosotros algo profundo, ¿eh? Algo profundo en nuestras vidas. No solamente por lo que el pecado significa y lo que viene uno a recibir por el pecado, que es la muerte, sino porque todo lo que se hace tiene consecuencias. ¿Sí? Todo lo que se hace tiene consecuencias. Y en ese sentido sí es bueno entender que hay cosas que tienen peores consecuencias que otras. Que los pecados tienen niveles. ¿Sí? Aquí uno derrumba esa doctrina que dice que todo pecado es igual. No, hay pecados que son de muerte. Eso está consagrado en la ley de Moisés. Obviamente nosotros estamos bajo la ley de Cristo, pero es que en la ley de Moisés la muerte que se propinaba por ese pecado era una muerte por lapidación, una muerte física. Eso significaba la expulsión, la eliminación del grupo social de la persona. Obviamente, ¿no? Supongo que la persona que moría lapidada también descubría después de muerto que hay un lugar que se llama el Seol, el Hades, ¿sí? Pero nosotros bajo la ley de Cristo no podemos decir, no, ya no hay pecados que no son de muerte, ¿sí? Son los pecados, los mismos de la ley, pero que ahora tienen una nueva luz bajo la perspectiva de la ley de Cristo. Y estamos hablando de una muerte espiritual. Entonces, ¿cuáles son esos? Hay varios. El adulterio es uno, la rebelión es otro, ¿sí me entienden? La contumacia es otra, ¿sí me entienden? Hay varios pecados que traen muerte espiritual. Es una rebelión que se prolonga, que se hace insistente, ¿sí? No es simplemente una rebelión, es una rebelión que persiste. La persona se vuelve testarudo con eso. Continúa con eso, ¿sí? Esos son pecados que ameritaban la lapidación. Correcto. Por eso hoy en día una cosa como el adulterio en un cristiano es algo muy grave. Es algo muy grave. Apostatar es algo muy grave, ¿sí? O sea, uno tener principios claros de parte de Dios y de repente ir en contravía de esos principios. Eso es una apostasía, una rebelión contra Dios. Si eso trae muerte espiritual. ¿Y cómo hacemos para salir de la muerte espiritual? Eso es un problema.
porque uno puede hablar de que Dios es un Dios de oportunidades, pero hay muchas cosas que empiezan a incurrir en el área de Hebreos capítulo 10, el que se vuelve atrás y empieza a pecar deliberadamente, habiendo conocido ya la gracia de Dios. Es algo que incluso Hebreos 10 lo llama no hay perdón para eso. Es lo que se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo, el pisotear la sangre de Cristo. Entonces, por eso la importancia de siempre tener presente lo que está mal delante de Dios y aborrecerlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo se hubiera evitado problemas? David, si hubiera sido consciente no solamente de lo que la ley dice, sino también de su potencial de pecado interno. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos que aprovechar que lo tenemos. David no lo tenía, nosotros sí lo tenemos, y lo tenemos con tal disposición que Él se mete en nosotros. ¿Qué mejor lugar para alumbrar la habitación que poner la lámpara en donde? Arriba, donde todo se ve. Pero ese es realmente el problema de la religiosidad. La gente no quiere exponerse a eso. Me da miedo, me da temor, me avergüenza. Claro, el pecado avergüenza. Es que ese es el propósito del pecado, avergonzarse. La mujer adúltera, que fue sorprendida en el acto del adulterio, que estaba avergonzada. Claro, estaba, supongo que semidesnuda o desnuda, solamente tal vez la sábana atravesada. Y eso era inevitable, avergonzarse. No, es que el pecado tiene que avergonzarlo a uno. ¿Sí? Ese es el propósito. Es que esa es la dificultad. Es que el pecado, cuando es descubierto, avergüenza. Pero es ahí donde llega la misericordia de Dios. Dios no está para aplastarlo ni para condenarlo. Es que usted tiene que entender eso. Uno llega y entiende, ay no, Dios es Dios de misericordia. Dios no vino a condenar el mundo. Le hago una pregunta. ¿Quién va a destruir el mundo? ¿O quién va a destruir la humanidad? Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo entendemos eso? Mire, entienda algo. La misericordia de Dios alcanza su punto máximo cuando hay arrepentimiento. Allí es donde Dios tiene misericordia de la persona. Dice, mire, este se arrepintió. Este quiere dejar el pecado. Esta persona empezó a aborrecer la maldad. Esta persona no le importó avergonzarse. Yo tengo misericordia de esta persona. Tengo misericordia de esta persona. ¿Sí me entienden? Así como lo con la mujer adúltera. Ella pasó por una vergüenza, pero ¿qué tuvo el Señor Jesús con ella? Misericordia de ella. No peques más. Él siempre advertía eso, no peques más. O sea, con la misericordia de Dios no se puede jugar. Y uno ponerse ahí a jugar con eso, un ratico más, una vistica más, una charlita más, un pecadillo más, eso Dios tiene misericordia. Oiga, si usted está en eso, está incurriendo en deliberación, hay que tener mucho cuidado con eso. Es que Dios tiene misericordia. Echémonos aquí un chisme más, veámonos una peliculita erótica más. Ay, venga aquí con la novia. Pastores que predican que no, que usted puede estar con la novia, si la ama puede estar. Hay un pastor que enseñaba en un seminario y un día nos dejó a todos desencajados porque empezó a hablar del término, el técnico y literal de lo que significaba fornicación. Entonces eso empezó a analizar, un estudio pues. Pero aludiendo al latín, ¿no? Correcto. El primer error. Perfecto. Entonces él él hizo un estudio largo, pero lo hizo mal. Y lo hizo con un propósito malvado. ¿Sí me entienden?
Perfecto, para justificar esas cosas. Entonces decía, desde el latín decía que lo que significaba la palabra fornicación era el que se acuesta con una prostituta debajo de un puente. De un puente. Entonces empezó a darle vueltas y empezó a estructurar la enseñanza para decir, bueno, que para que se consuma una fornicación tiene que ser una prostituta o que no haya amor. Adornó la cosa. Le dijo, pero si usted ama a su novia, la quiere, ¿por qué no? No, hermano. Uno escuchó unas cosas de pastores en clases de seminario, a los que creen que es que allá es la panacea de la verdad y de la revelación del Espíritu. Le digo, no, señor, eso no es verdad. Hay muchas falsas doctrinas que salen de los seminarios, muchas, no son pocas, muchas. Y después nos enteramos que sí, que resulta que él tenía una hija espiritual, que conoció a un hombre. Ella, mire, imagínense, el hombre le estaba proponiendo cosas, ella estaba dudosa, acudió a él para que le ayudara. ¿Usted para qué acudió al pastor? Para ver luz, para que sea ayudada, para que Dios utilice el instrumento para socorrerlo, ¿o no? Entonces, ¿para qué están los pastores? Y él le sale con la perla, le dice, tranquila, mijita, usted ama a ese muchacho, si yo lo quiero. ¿Y él a usted? Claro, si yo creo que él me quiere. Bueno, entonces cuando estén en el motel, llámeme. ¿No? Mire, esto parece de fantasía, pero así fue. Llámeme y antes del coito, yo oro por usted para santificar el acto. No, eso la tapa, ¿sí me entiende? Uno ve la realidad de lo que advierten los apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que predican esas falacias y que alrededor de ellos se amontonan personas con comezón de oír. Claro, ¿quién es el que tiene comezón de oír? El que quiere que le digan lo que quiere que le digan. El que es codicioso, ¿qué quiere escuchar? Lo más importante para un cristiano es la prosperidad financiera. Yo sabía. Llegué al lugar que es. El que le gusta la fornicación, ¿qué quiere escuchar? Eso que ese hombre dijo. Si ama a su novia, no importa que no se hayan casado, puede tener relaciones con él. Mire, como lo dice un pastor, eso es verdad. Y así, para cada cosa, que se puede recasar. Eso no importa andar de mal genio y con iras, porque es la ira santa de Dios que está en uno. Mire, hermano, el día que usted sepa diferenciar la ira de Dios de la suya, usted ese día ha crecido espiritualmente. Es algo muy diferente. Dios tiene, su ira se desata. Dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira. O sea, la ira de Dios se desata cuando ya hay está delante por ejemplo, delante de un contumaz, de un sin arreglo. Mire, los muchachos sin arreglo dentro del pueblo de Israel, los que no le hacían caso a nadie, no le hacían caso a los papás, no le hacían caso a los ancianos, en las sinagogas les importaba que un caramba en los lugares donde los maestros estaban enseñando a los ancianos, eran rebeldes, terribles. ¿Saben qué hacían con ellos? Los cogían, los sacaban de los campamentos, de las ciudades y los apedreaban. Allá el sin arreglo era apedreado. Ahí, detrás de esa ley que hay, la ira de Dios está en contra de eso. Yo le pregunto, detrás de toda esa máquina de muerte que son los abortos, ¿está la ira de Dios? No, falta del hombre. No, por eso, no, digo yo, la sanción para eso, ahí está la ira de Dios, detrás de eso. Claro que sí. La ira de Dios está acumulándose porque el hombre hace eso. Perdón que no me expliqué bien. No que Dios sea el que haga eso, sino que la sanción a eso está llena de la ira de Dios. ¿Usted qué dice? Claro que sí, y un día va a venir. Pero ¿cómo es la ira nuestra? Por cualquier bobada. Ay, que mire que rompió el plato de la cocina. Me pongo bravo.
Que mire que el vecino estaba echando manguera y me echó agua en mi andén, me pongo bravo por eso. Que mire que me pisaron un callo, me pongo enojado por eso. Así es la ira nuestra. Efervescente, a toda hora, en ebullición. ¿Usted cree que Dios se pone bravo porque los perros se poposeen en los andenes? No, por eso, es que ahí usted empieza a notar cuál es la diferencia entre Dios y uno. Oiga, y sabe, oiga, ¿qué comprueba uno con eso? Que la ira de Dios es justa, porque es la respuesta a la maldad extrema del hombre. Que los hombres se estén matando entre ellos, ¿usted cree que eso despierta la ira de Dios? Que estén matando cristianos, sus hijos, ¿usted cree que eso despierta la ira de Dios? Claro que sí. Claro que sí, pero las bobadas por las que nos ponemos bravos nosotros, Dios, detrás de eso está la ira de Dios, no. Ahí está la ira absurda del hombre que no tiene ninguna noción de justicia. ¿Cómo salen las feministas a las calles a pedir aborto legal? ¿Suaves o bravas? Y esa es la ira de Dios. De ellas. Y aquí estamos nosotras y nos hacemos respetar. Y vamos a matar a los machos, y donde digamos machos los matamos. Y es mi cuerpo, y es mi vida. Y se orinan en las catedrales y defecan frente a las catedrales. Creo que no tendrían tanto valor si fueran un país musulmán, ¿no? Creo que allá no serían capaces de andar orinándose en las mezquitas, no creo que lo hagan. Es la ira del hombre, los celos enfermizos del hombre. ¿Cómo son? Ya está hablando con la de la tienda. Tiene algo con ella, ¿no? Pero ya va a ver esa ira de quién es. Del hombre, de la mujer. La ira de Dios está detrás. La ira de Dios se despierta es por la maldad extrema del hombre. Y dentro de la maldad extrema es andar jugando con su misericordia. O sea, seguir viviendo para el pecado es algo que despierta la ira de Dios. ¿Sí o no? Sí. Y eso tiene como grados, ¿no? Es como el papá que dice, bueno, me va a pegar un pellizco. Después viene un correazo. Después vienen 2 correazos. Y el castigo como que en la medida en que el niño o el joven insiste, persevera en eso, aumenta. Dios tiene medidas también. Y esa es la forma en la que Dios va ajustándolo a usted. Lo que quiere decir que dentro de su ira también hay una conjunción con el amor. En nuestra ira no hay amor. La ira de Dios puede simultáneamente estar con el amor. De hecho, muchas de las consecuencias de nuestra maldad, donde aparece algún grado de la ira de Dios, es un acto de amor. Esos juicios de muerte que venían sobre Israel, sobre algunas personas en Israel, que venía siendo también un acto de amor para Israel. Porque extirpar la maldad es un acto de amor. Uno como pastor lo ha vivido, cuando hay gente que ha tenido que irse de la iglesia por rebelión. ¿Eso es un acto de odio del pastor? No, es un acto de amor con las ovejas. Si yo saco los perros de la iglesia, como pasó en Canadá, por ejemplo, es un acto de odio, de violencia, no es un acto de amor. ¿Sí? Tienes que empezar a leer las cosas como Dios las ve. Entonces, por eso en el Salmo 51 el Señor a través del profeta está diciendo, mire, la rebelión hay que borrarla, la iniquidad hay que borrarla, que usted tiene que dejar que Dios no dejarse limpiar por mí. Todo nexo con el pecado tiene que acabarse. Tiene que cogerle aborrecimiento a lo malo. Eso es que lo hace el Espíritu de Dios. Y eso lo hace uno sentir vergüenza, hermano. ¿Usted se ha sentido avergonzado por el Espíritu Santo?
¿No se han sentido avergonzados, de verdad? Ya dicen que no. ¿Nunca se han sentido avergonzados por Dios? Pues cuando uno lo agravia, ya cuando uno se ha Ahora, pero perdido. no, de pronto No, no, estoy hablando de cuando uno, Dios le muestra el pecado que hay en uno. Pues claro, cuando ¿Sí o no? empiezan a entrar a uno, ¿Se siente una vergüenza? Claro que Claro, sí. Es un claro, efecto sí. natural. Sí. O sea, lo que quiero decir es que, hermano, entienda que eso es normal. claro, ¿por qué no ofender a Por algo pequeño? O sea, mire, pero quiero que entiendan algo. de la vida pasada que uno tuvo. Bueno, no, y aún de las cosas que hoy podemos tener, que Dios empieza a poner. Uno se siente avergonzado. Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí me entiende? Avergonzado. Cuando pum, se prende el foco y uno, uy, ¿qué es esto? Pues su realidad. Pero allí está el amor de Dios, ¿sí me entiende? La misericordia de Dios es la que actúa allí. Y eso es bueno, porque eso le hace a uno causar. Miren, el empezar uno a desear no sentir más vergüenza, le da a uno una motivación para no pecar. No pecar porque le fallo a Dios. No pecar porque el pecado trae consecuencias. Pero también no pecar porque yo no quiero seguir siendo avergonzado. Además que el pecado, claro, es lo primero que dije. Ahora, el pecado también permite que venga condenación y acusación sobre mi vida. Pero si yo ya el pecado, Dios me lo borró y yo ya no vivo para ese pecado, pondrá la condenación, me va a prevalecer sobre mí. Eso es lo que dice Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, dice la palabra. ¿Cómo se vence el pecado? Primero por el arrepentimiento y segundo por una vida en el Espíritu. El Espíritu dice, no, cuidado, ojo, cierra la boca, cierra los ojos, cambie canal, bendiga, no maldiga, ¿sí? Haga lo bueno, no haga lo malo, sea una persona benigna, no una persona maligna, tenga gozo, tenga paz, sea pacificador, mantenga su corazón limpio, no incurra en malas conversaciones. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Es el que lo va guiando. Una veletica como una vela a un barco. El viento va guiando el barco. ¿Correcto? Entonces tenemos esto. Ahora, quiero otra vez hablar acerca de David. ¿Dios perdonó a David? Sí, claro que sí. Sí, claro. Porque pienso que Reconstruyó. somos 51 semanas. ¿Reconstruyó el reino? Sí. Tanta misericordia hubo de parte de Dios que Dios permitió que tuviera como esposa a Betsabé. Sí, si hubiera querido, no lo hubiera dejado. Y de hecho permitió que el hijo que iba a suceder a David naciera de ella. Miren cómo es la misericordia, pero para que eso pudiera ocurrir, evidentemente tenía que mediar dos cosas. Primero, la muerte de Urías. O sea, Urías vivo, no, Dios no hubiera hecho eso. Para que usted entienda eso. Y segundo, el arrepentimiento profundo de David. Porque fue profundo. El Salmo 51 es la evidencia de que fue un arrepentimiento profundo. Y él con gallardía asumió la consecuencia directa o sea, la consecuencia más directa del pecado, él la asumió. ¿Cuál fue? Que ese niño tenía que morir. Pero entonces uno medita acerca de las otras consecuencias. Porque Dios lo puede perdonar a uno. Pero ¿y las consecuencias? Y es lo que nosotros hemos muchas veces explicado, que también lo puede uno deducir de lo que pasa con nuestro prontuario. Cuando nosotros conocemos al Señor y nos arrepentimos de nuestra vida antigua, ¿qué hace el Señor? Coge con su sangre y borra todos esos años, imagínense. De ahí para atrás, toda esa lista de largos años, repleticos, infestados de pecado, ¿qué hace el Señor? ¿Por amor a usted? Sí. Pero especialmente por amor a qué? A Él. Es el único ser que puede decir eso.
Usted no puede llegar y decir, ay, es que yo hago esto por amor a Dios y por amor a mí mismo. No. Nosotros como seres humanos no tenemos esa facultad. Solo el Dios de gloria, el santo, el que es perfecto, puede hacerlo. El que creó el universo y todo lo que Él puede decir. El que nos salvó además. Entonces Él borra ese prontuario y usted hace, imagínense, cuántas canalladas, bellaquerías, pecado extremo usted comete, y yo también. Pero a partir de allí, todo lo bueno y lo malo que usted hace cuenta. Y en el tribunal de Cristo saldrá a relucir. Ahora, antes de conocer al Señor, porque yo no quiero que sea una apología del pecado, de ninguna manera. Y el apóstol Pablo lo dice, de ninguna manera. Antes de conocer al Señor y ser perdonado, el margen de lo malo sobre lo bueno podría ser perfectamente 1.000.000 a 1. O sea, una notoria ventaja, pero arrolladora de lo malo sobre lo bueno. Cuando se supone, ¿no?, si de verdad usted fue intervenido por Cristo, que bajo la nueva naturaleza, eso tiene que ser todo lo contrario. No que nunca se peque. El que diga que nunca ha pecado después de conocer a Cristo, no le creo. Está mintiendo. Pero lo que sí debe verse es que debe ser una arrolladora notoriedad de lo bueno sobre lo malo. Y escúcheme esto. No hay lugar a pecados de muerte. No hay lugar a eso. Porque los pecados de muerte media la deliberación. ¿Usted cree que en el adulterio ocurre porque me encontré una mujer en la calle y la miré y ya? Claro, obviamente el adulterio arranca desde el corazón, como dice el Señor Jesucristo. Pero la consumación de ese adulterio, ¿usted cree que ocurre así nomás? Es una secuencia de errores, de faltas. Mire, para que se consume un adulterio, la persona tiene que estar pasando por un momento donde está alejado de Dios, donde dejó de orar, dejó de meterse con Dios, se relajó, empezó a andar por caminos oscuros, y que culminaron con eso, que trae además muerte espiritual. Para que entendamos que la persona que vive en el espíritu, que no cae en eso. Se lo digo, no cae en eso. Y no es porque el diablo no lo tiente a uno, el diablo lo tienta a uno. ¿Usted cree que no? Yo lo he vivido. Dentro y fuera de la iglesia, el diablo le pone a uno tentaciones. Hola, ¿cómo estás? Facebook. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de usted. Tú que fuiste tan lindo conmigo, una novia. Yo que tanto te quise. ¿Quién está ahí detrás de todo eso? El diablo. Anoche un hermano en Cristo nos confesó que por allá una muchacha, siendo el casado, le botó los perros. ¿Y usted qué hizo? No, yo le dejé mi número. ¿Cómo así, hermano? Yo le dije, ojo, mano. A un hermano en Cristo, de hace años. Y dije, cuidado, mano. Ese es el problema cuando los matrimonios están chiringueando. Por eso el matrimonio tiene que estar sólido. Mire, así como la relación con Dios vive el día a día, un matrimonio tiene que vivir, o sea, si usted se tiene que acostar a cuentas con Dios, o no es así. ¿No dice el Señor que estamos a cuentas con Él? Que no se ponga el sol sobre vuestro nombre. Es lo que está queriendo decir el Señor es, esté siempre a cuentas conmigo. No se vaya a la cama sin estar con cosas pendientes conmigo. El matrimonio debe ser igual. Mi amor, aquí hay un problema, aquí hay una diferencia entre los dos, sentémonos, hablémonos, reconozcamos cada uno lo que está haciendo mal, perdonémonos y quedemos en paz.
No es lo correcto. Si un matrimonio hace eso todos los días, ¿cuándo hay cabida para el diablo? Pero ¿dónde se mete el diablo? Cuando eso comienza a... Pasa un día, pasó dos, una semana, ni se hablan, se miran rayados, se acumulan las cosas. He escuchado casos, ¿cuántos años? Ay, fulanito de tal se separó de tal, se divorciaron. ¿Cuántos tenían de casados? 40 años. ¿Quién va a creer que una persona a los 40 años de casado se va a divorciar? Pues sí pasa. Y es por una acumulación de cosas durante muchos años. Claro, la gente dice, ay, qué matrimonio tan maravilloso, tan espectacular. Oiga, y la gente le gusta andar con las ventas, hermano. Hace años, un par de amigos llevaban muchos años viviendo juntos. Entonces dijeron, vamos a casar. Entonces nosotros vimos. Yo contento porque uno oró para que ellos se casaran. Entonces, bueno, allá antes de la comida, ella sacó el micrófono, todo esto. Mi fuente de inspiración fueron mis abuelitos, 72 años, todo el mundo lloró. Antes de eso, antes de que se casaran, ella me contó el cuento de los abuelitos. No, que mis abuelitos tan lindos, que no sé qué, que 70 y pico de años ya van a cumplir disque bodas de diamante. Entonces yo le dije, oiga, venga, aquí sincerémonos, hermano. ¿Cuántos de esos 70 y pico de años de sus abuelos han sido felices? Dígame usted, ¿ese matrimonio fue de puro aguante? Me dijo, sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿qué inspiración puede ser para uno eso? ¿Y cómo fue su abuelo con su abuela? No, el tipo era medio, siempre fue duro con ella, rudo, mandaba siempre él, la pobre viejita ahí. ¿Sí me entiende? Oiga, ya eso sale a la luz, ella reconoce como nieta que eso es así. Y cuando viene el matrimonio, vuelve el alma y se le pone como la espuma a la cerveza. Y saca, mis abuelitos fueron mi inspiración. Y lloraba y todo el mundo, sí, esos abuelitos 70 y pico. Hay gente que resiste 70 y pico años casado, pero por puro aguante. Mire, donde no está Cristo, hermano, le digo, es puro aguante. Si ese aguante lo llaman amor, es porque están ciegos. Pero lo lindo de un matrimonio no es aguantarse, es que esté Cristo allí. Que usted pueda ver a su esposa, pasen 10 años, 20, 30. Mi esposa, no quiero estar con alguien más sino con ella. ¿Quién es el que es capaz de hacer eso? Dios. ¿Quién es el capaz de darle a uno como varón la capacidad de ver en exclusividad, como objeto de su amor, de su cariño y de su deseo también a la esposa? Que ni Natalia París, ni Carolina Cruz, ni ninguna de esas top models, siquiera no es ni la uña encarnada. ¿Quién es el que es capaz de hacer eso? Solo Cristo, solo el Espíritu de Dios. Porque la gente puede decir, tengo un matrimonio maravilloso, pero se aparece Rafael Novoa en televisión sin camisa. Papacito, una mujer diciendo eso por televisión casada. Sí vio a la recepcionista. ¡Ay, qué delicia! En eso están los matrimonios, hermano. Unos duran toda la vida en eso y otros, hay gente que no se aguanta eso. Entonces, Cristo es la garantía de que un matrimonio esté bien. Entonces, así como uno tiene que tener una relación Dios buena, también con el matrimonio y viceversa. Todos los días, Señor, ¿qué tengo? Señor, límpiame. Señor, depúrame. Señor, purifícame. Usted tiene que volverse obsesivo con eso, ¿sabe? Fue al hospital, oró por enfermos. ¿Qué hay que hacer cuando sale? Límpiame, Señor, limpia mi mente, limpia mis manos, todo atrás. Eso hay que hacerlo obviamente con entendimiento, no delante de cualquier persona que no va a entender. Yo lo aprendí como misionero. Si usted va a una cárcel con sodomitas, con asesinos, con estafadores, con homosexuales,
con drogadictos, a los que le impuso manos. ¿Ah? ¿Usted qué hace? Bueno, y en el diario vivir, ¿usted qué hace por la noche? Señor, gracias por la papa, Señor, gracias por el cielo, Señor, gracias por mi familia, amén. ¿Cuándo oró para que le quitara el hollín que acumuló todo el día? ¿Cuándo oró para que pusiera su mente en orden? ¿Cuándo oró para que su corazón se apostara libre y limpio? Lo dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón es un tesoro que tiene que mantenerse Limpio y sano. limpio. Aquí quien ha tenido cristalería costosa en la casa, todo, ¿cierto? Y uno la cristalería en la casa costosa, uno es la que le da a los que llegan. Uno la cristalería en la casa es tan costosa que uno ni siquiera la hace para servir agua. La pone usted detrás de un vitral y ¿cómo la mantiene? Limpia, impecable. Y la porcelana y la plata brillante. Su corazón es el principal tesoro. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor coloca la salvación. ¿Se acuerda que Dios les hablaba de que la salvación es como un diamante, como de 70 quilates que Dios le da a uno? Mire, esta es la salvación. Y que usted no puede ser imprudente de andárselo cargando como collar de rapero. No, a ver cómo andan los raperos con un collar aquí grande, costoso. Si usted pasa por la zona de tolerancia a la 1 de la mañana, ¿con eso qué le van a hacer? Pueden hasta matarlo por eso. Usted guarda eso en una cajita fuerte. Pero no es simplemente una caja fuerte, es el lugar más hermoso. Siempre hemos entendido que el corazón nuestro es nuestro centro espiritual. Porque hay un corazón biológico y un corazón espiritual. Allí Dios guarda ese tesoro. Y hay que mantenerlo como limpio. Pero se limpia con qué? Con limpiagrasa, con FAB, con Ariel, con limpiadores esos que usted vende, limpiadores, o con los que vende su hija, no su hija. Eso es para limpiar la casa, pero para limpiar el corazón, ¿qué hay? Está la palabra, la unción de Dios, el fuego de Dios. ¿Cada cuánto hay que usar eso? Todos los días. Señor, ¿cómo estoy? Señor, por allá se me fueron los ojos. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Todos los días, límpiame, Señor. Vuélvase obsesivo con eso. Y vuélvase, o sea, el objetivo de la obsesión no es que se quede en una obsesión, sino que pase. Porque hay gente que es obsesiva con eso, pero utiliza los medios religiosos. Entonces, ¿qué hace el religioso? Me siento pecador. Mija, mañana me levanto a las 4 de la mañana porque tengo que subir Monserrate de cabeza. ¿No? ¿No es lo que hace el religioso? Mi amor, desempólveme el novenario de la sangre de Cristo para que me siento pecador. ¿Eso no es lo que hace un religioso? No, hay que hacerlo con Dios, con el Espíritu Santo, en su presencia. Todos los días, hermano, mantenerse uno mismo. Amén. Lleno de su poder, lleno de su unción, su fuego interviniendo en uno. Para mantenerse, para que la carrera no la termine bien, amén. Llega uno allá, uy, Señor, ya terminé la carrera como Pablo. Ya culminé todas estas batallas, toda esta guerra, terminé la carrera, ya, listo. Me voy a encontrar contigo. Qué maravilla, ¿no? Con la frente en alto. Dichoso uno de haber logrado ese objetivo. Yo alguna vez hablaba con un compañero de la iglesia, un pastor compañero. Yo trabajaba con él y yo era consciente de que las luchas son duras, que las pruebas son difíciles, de que uno tiene que ser consciente de eso. Pero él me comenzaba a hablar de que la gran dificultad que tenía él no era como la que tenía yo, de pasar la prueba, ¿sí? De doblegarse uno para Dios, de morir, ¿sí me entiendes? De cargar la cruz.
No, él me hablaba de que el mundo me llama, el mundo me coquetea, qué difícil el mundo. Hay una compañera que me picó el ojo y él vivía atormentado con eso. Yo decía, Su corazón está en otra parte. pero porque usted se le vuelve tan dificultoso eso. Y tanto lo decía que entre más lo decía, se le estaba convirtiendo en un problema. O sea, estaba alimentando eso, pero lo que dice el pastor era porque su corazón estaba en otro lado. Claro, su voluntad estaba luchando para quererse con Cristo, pero su corazón está en Egipto. Perfecto, él está. ¿Cuál era el tesoro que él tenía en su corazón? No era Cristo, era el mundo. Egipto. Era Egipto. Es que esa es la diferencia, ¿me entiendes? Ahí está el problema. Pero cuando usted tiene al Señor allí, ¿usted hacia dónde va a dirigirse? Hacia eso. Por eso lo que la palabra quiere que nosotros destaquemos es que lo principal debe ser Él. Él. ¿Amén? No solamente porque el principal beneficiado de eso que va a ser yo, sino porque voy a evitarme un sinnúmero de situaciones complejas. Ahí está el problema. Estamos hablando de que Dios perdonó a David, pero el niño murió. Sí. ¿Y más cosas empezaron a pasar? Sí. Usted puede considerar que la caída de David, aunque fue perdonado, empezó a ser la hecatombe para sus sucesores y para el reino. Miremos. O sea, me causa curiosidad que la gloria de ese reinado fue fugaz. O sea, y eso sí lo estamos traduciendo en éxito militar, en consolidación de un reino terrenal, por la toma de la ciudad santa. Eso fue exitoso, pero el deceso de ese reinado y de la gloria de ese reinado empezó a sucumbir por las condiciones malas de corazón, por un estado espiritual malo. Entonces, ¿por qué muchos ministros se obsesionan con ese tipo de glorias? Glorias terrenales, reinados terrenales. Si ese tipo de cosas lo que hacen es esconder trasfondos malos. Mire, si usted pudiera ver el estado de un ministro que llevó a la obra que Dios le encargó hacia eso, va usted a ver que el estado espiritual es terrible. Mire, una mega iglesia en Bogotá estaba en una época de apogeo. ¿Qué es apogeo? Había milagros, sanidades, estaban pasando cosas. Y cuando el hombre predicaba, uno sentía el fuego de Dios. La cosa, ¿no siente, hombre? Tiene el fuego de Dios. Pero se empezaron a obsesionar con un reinado, con un estatus terrenal. De repente pasó de ser el siervo de Dios a el apóstol. El apóstol y la profeta, que se convirtió en una cosa cotidiana. Llegaba por allá un siervo de Dios o un aparente siervo de Dios a ordenar a los líderes de esa iglesia como apóstol y como profeta a la mujer. Era todo una cosa en el escenario muy parecido a lo que hacían con los reyes en Europa, a lo que hizo el Papa con Napoleón. Es que el que coronó a Napoleón como emperador fue un Papa. Y hay un cuadro famoso, no me acuerdo quién fue el que lo pintó. Así, oiga, y de repente un siervo tiene un sueño. Y así fue Antonio, como fue otro siervo.
Y entonces veía ese ministerio y esa congregación y abajo aparecían las bases de ese lugar, empezaron a ser consumidas por esqueletos que devoraban los cimientos. Ah, sí, una discusión de... ¿Usted es cierto? Años. Una visión. Y oiga, y el hombre se aterró porque todavía se veía como esa gloria espiritual en ellos. Pero como empezaban a obsesionarse por un reinado, por coronar un rey terrenal, y curiosamente ese tipo de cosas pasan y comienzan a remembrar el Antiguo Testamento. David se obsesiona por David. Y el reinado de David, y David para acá, y Goliat, y David contra los filisteos, y David contra los jebuseos, y la gente aleluya. Oiga, ¿qué pasó con esa congregación? Hoy consolidaron eso, un estatus terrenal, pero los cimientos se vinieron abajo, espirituales. Oiga, sí, el Señor me dijo en esos días que el diablo se estaba comiendo los fundamentos de esa iglesia. Correcto. Yo fui se lo comenté a otro profeta, me acuerdo tanto, que había estado en esa congregación. Me dijo, no, yo no creo en eso. Me decía, no le creo. ¿Por qué? Porque yo estaba allá y decía que los fundamentos están siendo carcomidos. Y le digo, es que yo vi en la visión, escuché la voz de Dios que me dijo eso. Y en esos días ni se veía eso. No se veía nada de lo que estaba pasando. Es que lo que Dios habla, lo habla cuando no se ve. Y miro hoy en día cómo están las cosas. Correcto. Ni parecidas a lo que creo. Yo me acuerdo una vez que yo vi una boda judía, curiosamente. Pero en un edificio había eran 1000 personas. Claro, hay momentos donde la fiesta judía se pone, donde todo el mundo sale a bailar con todo el mundo y se alegra. Oiga, pero era tanta la gente que había ahí que el piso se fue abajo. Eso fue una matazón de gente. Hace muchos años fue eso. Hay un video de eso. ¡Prum! Aplastados, heridos, muertos. ¿Cómo va a quedar un lugar que se le están comiendo los cimientos? Nota que Venecia, la ciudad esta italiana famosa, hay un problema. Aparte de que el mar está aumentando el nivel y cada día 60 centímetros de Venecia son tomados por el agua. Resulta que ese islote, porque hay una Venecia que es continental, que es una ciudad normal, y hay un islote que es la antigua Venecia, que es navegable, que eso está lleno de gente todo el tiempo. Resulta que eso está construido sobre pilotes. Es tal el deterioro de los pilotes de Venecia que un día Venecia se va a ir abajo. O sea, un día, no sé si dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, van a dar la noticia, Venecia se va a venir abajo, toca desocuparlo. No se puede visitar más. Eso es lo natural cuando los fundamentos se carcomen. Por eso cuando una estructura es vieja y por muchas razones de deterioro se pone en peligro la estructura, tienen que reforzar los cimientos. Por ejemplo, esta casa. Cuando arreglamos esta casa descubrimos que si quisiéramos meter un segundo piso, había que reforzar cimientos. Que mientras esté así no hay problema. Pero si llegáramos a ponerle el peso tan grande de un segundo piso, habría que fortalecer los cimientos de esta casa. Entonces, lo más importante son los cimientos. El reino de David tenía un respaldo para lo militar, pero había toda una descomposición en la parte moral y espiritual profunda. Que es la ventaja que nosotros tenemos hoy. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que la obra de hoy de su pueblo sea superior a cualquier otro momento del pueblo de Dios, en toda la historia. No, por eso el Señor dijo, porque que los saduceos, que los fariseos, pero Él dijo, oigan, escuchen,
la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que comparados con otras generaciones, con todo y que tenían cosas malas, los fariseos y los saduceos eran superiores a otras generaciones de israelitas y de judíos que Dios tuvo de frente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor llegó a predicarle a su pueblo, el pecado de la idolatría continuaba. ¿Cuál idolatría? La idolatría de muñecos estaba con ellos. Eso que tanto aborrecía el Señor de los reyes de Israel y de Judá, que a ellos no lo tenían. Claro, el Señor les habló de un Dios paralelo que se llamaba la avaricia, el dinero. Pero ellos ya no tenían la idolatría, que fue con la que el propio Salomón pecó, por ejemplo. ¿Qué hizo Salomón? Salomón le construyó altar y muñeco a cada una de sus amantes y mujeres. Muchos dicen que Salomón no se salvó. Yo soy de los que creo que sí. Pero si se salvó Manasés, que fue el que aserró a Isaías, lo mandó a cortar en dos. O sea, hasta ahí llega la misericordia de Dios. Pero es que, a ver, después de que los macedonios y griegos invadieron el territorio de los judíos y violentaron, hicieron sacrilegio en el templo de Jerusalén y fueron sometidos y vinieron la batalla de los macabeos y suspendieron el culto en el templo. Después, con la victoria de los macabeos, se restablece, vuelve a funcionar el templo. Ese día lo conmemoran como el Hanukkah. Eso lo celebran los judíos como por la misma época de la Navidad. Muchas de las cosas que el Israel anterior cometía desaparecieron. Se restableció mucho el culto en el templo. Y de hecho tal parece, algunos estudiosos dicen, que para la época, o sea, que esa perversión que se incrementó en el pueblo judío, tuvo o sea, para la época en que el Señor Jesucristo fue a estudiar con los ancianos en el templo, ¿se acuerdan que tenía 12 años? Parece que la cosa como que marchaba bien. Para la época en que él nació, que tenía 12, pero la época, o sea, 18 años después, la cosa se había pervertido mucho. Se había vuelto un lugar de mercaderes. La cosa había cambiado mucho. Que tanto es que él se molesta con los cambistas, porque no solamente porque era repulsivo para él que ellos se hubieran tomado ese espacio del lugar de culto a su padre, sino porque taponaron el atrio de los gentiles. Tal parece que fue por eso, que el lugar que convirtieron como una plaza de mercado fue el atrio de los gentiles, y tal parece que ese atrio de los gentiles, cuando él era niño, estaba libre. Eso lo dicen algunos, ¿no? Porque usted sabe que simultáneamente a la Biblia y a los libros antiguos hay muchas historias que el pueblo judío recopila. Entonces, para la época en que parece que el culto en el templo era algo maravilloso todavía, y era lo vigente además, porque él no estaba ni en su ministerio, ni había muerto en la cruz, no se había abierto el tiempo de la gracia, era lo vigente. Entonces, respecto a eso, no a Caifás, ese tipo era terrible, sino a esa última generación de judíos, es donde el Señor dice, tal parece que se refiere a eso, dice, lo que viene después de esto tiene que ser obligatoriamente mejor que esto. ¿Y qué es lo que vemos? Una iglesia cristiana paganizada, romanizada,
una abominación para Dios. Una iglesia que instala árboles de acera en el lugar donde se levanta un altar para Dios. Una iglesia que mucha acepta hoy el recasamiento. Una iglesia codiciosa. Una iglesia que ama el dinero. ¿Cómo se ve delante de Dios? Es un lugar donde uno quisiera congregarse, una iglesia, si yo le pregunto. Cuando el Señor fue a los 12 años, Él se fue contento para su... Era el lugar donde le gustaba estar. Pero la iglesia de hoy, ¿usted cree que es un lugar donde el Señor le gusta estar? No quiere estar ahí. Eso es como el cuento ese del niño pobre que no lo dejan entrar en una iglesia abarrotada y grande y no lo dejan entrar por su apariencia. Y el pobre niño se sienta así de frente, al andar de frente. Uy, yo quisiera estar ahí. Ay, porque es que allá está Jesús. Claro, él ve todo de la gente gritando. Y llega un hombre y se le sienta al lado. ¿Qué pasa, mijito? No, estoy triste porque yo quería entrar allá y cantarle a Dios y escuchar la palabra. Pero mire, yo estoy mi dolor, mi mala presentación, no me dejaron entrar. Entonces el hombre que estaba al lado le dice, tranquilo, a mí tampoco me dejan entrar. Y el niño le pregunta, ¿y quién eres? Yo soy Jesús. A mí tampoco me dejan entrar. Una historia muy buena, ¿sí? Y eso pasa. Está todo el mundo adentro y el único que no está es él. Pero y eso es lo que pasa, maestro, cuando se cobran boletas. La gente está mirando, uy, tiene fulano y tal, y ay, qué chévere, ¿sí? Y viene que la cosa y tú me emocioné porque digo, será, voy a orar si me voy, para seguir leyendo que tu boleta, ¿cómo hace que tu boleta? ¿Una campaña de sanidad? ¿Por qué? No, las campañas de sanidad siempre son gratuitas, no era un congreso, una cosa así. Pero hermano, 50, 70, 200. Entonces yo me pregunto, porque es que ya sé, yo sé que yo no estoy criticando una vaina, ¿no? Yo miro la ciudad y me quedo calmado, pero yo me digo, ¿cuánto cobraba el Señor por ir a escuchar a Él? Yo le pregunto a ustedes, no sé, ¿cuánto cobraba Cristo por ir a escucharlo a Él hablar? Y si usted lo pusieron a escoger entre escuchar al mejor pastor del mundo, al mejor orador de todos, si usted lo pusiera a escoger entre ir a escuchar 10 minutos al mejor orador de este mundo y 10 minutos a Jesucristo, ¿a cuál de los dos escogería? A Jesucristo. No, pues yo le pregunto porque alguno me puede decir, uy, no, pero es que... No. Es que escuchar al pastor fulanito, una unción. Son unos se le erizan los pelos, son muy tremendo. ¿No? ¿Ustedes a quién escogerían? Y si ustedes les dijeron, bueno, está el apóstol Pedro allí predicando, la entrada es libre. O está el pastor fulano de tal tipo, pero manda a callar, 200.000 la boleta. ¿Usted a dónde iría? ¿Cuánto cobraba Pablo por sus discursos? Como que nada, ¿no se acuerdan ahí en Hechos de Apóstoles? Dice tu boleta, no me fui. Tu boleta, todos tienen que pagar. Una vez escuché que ellos cobran porque ellos tienen que pagar. No, imagínense, yo soy hijo de... Yo soy hijo de artista. Yo no soy hijo, no sé, de odontólogo ni de médico, no. Soy hijo de artista y de abogado. ¿Sí? Entonces mi vida ha transcurrido entre los escenarios y los juzgados. Esa ha sido mi vida, ¿sí? Yo conozco perfectamente cuánto cuesta alquilar un equipo de sonido. Esos son millones y millones. O sea, yo estoy hablando que un buen equipo de sonido le cuesta de 200, 300 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. Yo se lo sé. Sí, pero entonces, ahí viene, por eso es que yo no juzgo a nadie, ni me puedo criticar a ninguno, no, yo no lo hago. Pero entonces, me acuerdo siempre de lo que Jesús me dijo la noche que le pregunté por el aeropuerto para Colombia. El Señor me dijo, imita a Jesús. Entonces, yo digo, ¿por qué el Señor no cobraba por lo de Él? Que le dijo a los apóstoles, lo que habéis recibido por gracia, de gracia dadlo. O sea, lo que les he dado, no, ¿cuánto les costó? Pedrito, Juan. No, Señor, sí. Entra aquí.
Nada, tú nos llamaste, nos escogiste del mundo y dijiste, ese es mi apóstol y aquí estamos, Señor. Bueno, ¿y cuánto le costó el poder para sanar enfermos, para resucitar muertos? Porque lo hacían estando Cristo. Lo que el Señor era que le llegaba la plata. O sea, la gente las No, por eso, mujeres. porque yo quiero que pensemos entonces cómo se hacen las cosas. O Por sea, el reino. o sea, usted tiene dos opciones, ¿sí? Para Jesús. Ya lo aprendimos la otra vez. Aquí está el mundo. ¿Cómo dice el mundo que se hacen los espectáculos? ¿Cómo dice que es el show? Yo eso lo sé porque yo ya lo viví. No tengo problemas, si quiere yo le digo. Usted tiene que alquilar un equipo de sonido, ya le dije, de 200 a 1.000 millones de pesos. Dependiendo del concierto, dependiendo de la calidad, dependiendo de lo que usted quiera. La locación también depende. Cuesta muchísimo. ¿Se cobra qué? Unas boletas. ¿Para qué son las boletas? Para pagar la logística. Para pagar eso. Para el Eso es para pagar y para que usted le quede plata. O para el sea, predicador. mire, vuelvo y les digo, yo soy hijo de cantante. Mi papá, yo no recuerdo nunca que se haya presentado en un lugar, ella cobró boletas para pagar el lugar. No, era para pagar el lugar y lucrarse él, porque él vivía de eso. ¿Cuántos me están entendiendo hasta decir? Entonces, ese es el mundo. Ahora, ¿cómo lo hacía Jesús? Pero es que ese es el pensamiento del mundo, otro es el pensamiento de Dios. ¿Cómo lo hacía Jesús? Predicaba y la plata le llegaba. Primero que todo, predicar en lugares donde no había, La gente en un lugar público, al acceso de cualquiera. ¿Pero en qué lugares predicaba él? Cuéntenos. en la barca, él se hacía en la A la orilla del mar de barca. Galilea, por ejemplo, Sigan, al lado del templo, sigan, El sermón En las casas. del monte. sigan. Perfecto, mire todas las locaciones para que vean que no En era las solamente casas. al aire libre, también estaba la sinagoga, estaba la casa, estaba el templo, estaba cerca del templo, estaba en la playa, estaba en el monte. Ahora, él predicaba en la sinagoga porque él era maestro. O sea, no porque cualquiera se pudiera subir ahí. No, por eso, él estaba en todos los lugares, es lo que yo me refiero. ¿Cuántas veces cobró? ¿Por qué? Porque el padre le proveía. ¿No nos estaba enseñando algo? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Precisamente lo contrario a lo que hoy se hace. Nos está diciendo, no es como el mundo. Lo que yo doy no tiene precio. ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale un solo versículo de la Biblia? ¿Quién se atreve a ponerle un precio? Dígame aquí. Póngame el precio. A Juan 3:16. Póngame el precio ese. Eso no tiene Dígame, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto? precio, no tiene precio. ¿Cuántos me están entendiendo el pensamiento de Dios, no de los hombres? Yo se lo digo porque así lo hacemos aquí. Yo recogí ofrendas, ¿se acuerdan? Para imprimir las cartillas, ¿cierto? Imprimo las cartillas. ¿Cuánto cobro yo por la cartilla? Un pastor me dijo, tenemos que cobrar algo, Toñito, porque si no la gente no la va a valorar. Le dije, no, porque Dios nunca cobró por lo de él. No se cobra nada. ¿Cuánto me escuchan? No se cobra. ¿Cuánto vale la palabra de Dios? Por eso les estoy diciendo. No tiene valor. Entonces, yo vuelvo y les pregunto, o sea, si no se hace así, cobrando la entrada para la conferencia, que yo lo entiendo, es que yo también soy hombre, soy predicador, no tengo 2 años en la iglesia, ya estuve con un ministro como mi papá, ¿sí? Pero el día, por ejemplo, que a mí me invitaron a una conferencia en México, yo no sabía si iban a cobrar o no, que era una convención de jóvenes de toda la región. Pero yo le dije, Señor, escúchame bien, si esta gente va a cobrar, me les voy a tirar el evento. Para que ustedes sepan de una vez qué clase de pastor tienen, uno tiene que entender con quién anda. Si yo me llevo a enterar que están cobrando un solo centavo por entrar a este lugar donde yo voy a predicar, no les digo nada. Me paro en el altar y les ordeno a todos devolverle la plata a la gente. Y los regalo. Y los hago poner un ratico pares y van a saber si soy profeta o si soy un mamarracho. ¿Por qué? Porque no es correcto. Precisamente por la historia que él cuenta. Porque Jesús nunca puso la barrera del dinero para que la gente lo escuchara.
Porque cuando hay plata de por medio, solo el rico puede acceder. Y el pobre, el indigente. O sea, ¿de dónde saca un indigente 200.000 pesos para un evento? Posible, eso es una fortuna completa. Y yo le pregunto, ¿cuánto vale para el Señor el alma de ese indigente? Lo mismo que el de cualquiera. Lo mismo que la de Iván Duque. Ay, pero es que esa huele a bicho. Ah, y de alma de Iván Duque huele a perfume. Ay, no me lo digan. No creo. No, hermano, no, la misma alma. Por ejemplo, lo que hace Canduna en las noches de gloria, él tiene toda la infraestructura. No se le cobra a nadie por entrar. Eso sí hay un límite para, o sea, Es como todo en la vida, porque si no te destruye el pasaba lugar. también como Cate y Cumba se le llenaba el auditorio y cerraba, pues ya no había entrada. Sí, porque si no se cae el lugar como con la boda. Entonces, en medio de la administración lo que hace, Pide una ofrenda. pasan unos barrilcitos, y la gente que puede aporta lo que puede. Eso es lo que les quiero decir. Hagamos las cosas a la manera de Dios. ¿Cuáles cosas? ¿Solo las campañas evangelísticas? No, todas. Cuando hay un invitado también. Todas. Y en vez de pedir una boleta, digamos a los hermanos, apóyennos financieramente con la ofrenda que ustedes puedan. Me va el pastor pobre y me va el pastor rico. Claro, ¿No les parece? claro. Pero Eso es a lo que yo me refiero ahora. Y no dudar que Dios me va a sostener. Si Dios me dijo, haga esa conferencia, Dios me sostiene. Como La diferencia, a eso me refiero. Como el hombre de las papas que alquiló el estadio. Yo le dijo que alquilara el estadio y él le tocaba pagar después del evento. Y él no cobró entrada. El hombre de la Sí, el de la fe como las papas. Una película bien. Por eso es que les digo, hay formas de hacer las cosas a la manera de Dios o a la manera del mundo. Viene la pregunta, ¿cómo la hacemos en la iglesia? A la manera de Dios. Además haga cuentas, vuelvo y le digo. Sí, ¿cuánta gente le cabe a un lugar de esos, al Coliseo Cubierto? Muchísimo. ¿Ah? No sé, pero por eso, y en las boletas... Al Coliseo Cubierto anterior en Bogotá le cabían, creo que 8.000 personas. No, más, es mucho más. No. Era 8.000 personas. Y ahora yo creo que... Y con platea y todo, no más. Muchísimo más. Como 8.000 personas. Ahora yo no sé cuánto le cabe a Movistar Arena. Pero el punto es ese, ¿sí me entienden? En vez de cobrar, confiemos en Dios. ¿Sí? Y confiemos en... ¿Ah? Mire, yo le aseguro que se recoge más con ofrenda que así. Siempre nos decía nosotros, vamos a recoger una ofrenda para el cierre de Dios, porque realmente... Claro, a mí en México, al final me recogieron una ofrenda y me dieron la ofrenda, no más. En un sobrecito. Pero ni yo le puse tarifa, ni yo, no, a mí, no, nada. Si Dios me quería dar 1.000 pesos, amén. Y si me quería dar 10 millones de pesos, amén, la misma cosa. Pero yo no predico por plata. La palabra de Dios no tiene precio. Lo que Dios me da es para mi sostenimiento, pero no le pongo precio en mi mensaje, ¿me entiende? Ese es el problema. No se le puede poner precio al mensaje, que no tiene precio. Pero bueno, entonces, eso es todo. Me lo recordó Maestro con la historia de que el niño estaba fuera con Jesús. No le podemos poner barreras a la gente para que se acerque al Señor, y menos financiero. Bueno, vamos a dejar ahí, hermanos. Me quedé como hace 15 días y no he podido seguir leyendo el pedazo ese, porque lo que viene es un episodio terrible para la vida de David, que es la muerte de la violación de su hija por Abnón, y después la venganza de Absalón. O sea, es cuando todo comienza a desbarajustarse terriblemente. Y es donde uno comienza a ver la consecuencia que Dios le dijo, que no se apartaría la espada de su casa. Dice que en los últimos años de David, se le permitió tener una mujer que le calentara el pecho, una muchacha. No fue así muy grato el final de David.
todo eso nos enseña, ¿no? A no tener remembranzas de algo que no es lo que Dios quiere, que no es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Por eso citaba lo que pasó con esta ministra, porque comenzaron como a hablar mucho de la vida de David y se volvió una obsesión eso de lo de David. Mire, yo por eso, cuando yo entendí eso, yo empecé a decirles a las mujeres de la escuela dominical, a los niños hay que hablarles de Jesús. Porque ¿qué hacen en una escuela dominical? Que el arca de Noé. ¿Sí? Que Adán y Eva. Claro, los niños, todo lo que tiene que ver con plastilina, pintar, témpera, lo llama la atención. ¿Sí? Pero ellos tienen que conocer al Señor en los evangelios. La vida apostólica. Eso es lo que más tengo que enfatizar. No que nunca se habla del Antiguo Testamento. Pero como lo hemos visto, el Antiguo Testamento lo hemos visto para resaltar la aparición del Señor allí. Y de cómo ese Señor es el que termina, después de todo el fracaso que hubo con Israel, termina Él viniendo a ejecutar la obra perfecta y dejándonos un legado supremamente superior, que es el que tenemos que ejecutar nosotros. Es el mayor aprendizaje de todos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por usted. En el nombre de Jesucristo queremos pedirte en esta noche, Señor, que traigas sanidad en nuestras palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, ahora mismo, Rey de la Gloria, escrito está en tu palabra, Señor, que por la llaga tuya somos sanados y curados, Señor. Te pido, Señor, que todo este dolor, que toda esta aflicción por este hueso, por esta pieza dental, desaparezca en el nombre de Jesús. Ahora mismo una unción allí, Señor, que reconforte, Señor, que reconstruya también pedimos por milagro, Señor, de creación, Señor, que tú reconstruyas ese hueso, reconstruyas esa pieza, Señor, allí, y todo dolor desaparezca ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, por tu llaga desaparezca todo dolor y todo dolor que clavado en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo desatamos sanidad allí, desinflamación, Señor, desinfección, Señor maravilloso, completa, Señor, liberación de todo dolor, ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, y pedimos que tú hagas esto para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Señor, y sana, Señor, a todos mis hermanos en lo que puedan tener en esta noche. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toca con sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo dolor, Señor, en el nervio, en la cadera, en el nervio ciático, sánalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se clava toda enfermedad, toda inflamación queda clavada en la cruz del Calvario, todo dolor muscular desaparece, toda aflicción, Señor, por el dolor desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria. Señor, y atamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo ahora mismo, Señor. Toca cada hueso, cada órgano, Señor, de mis hermanos, cada célula, cada tejido. En el nombre de Jesucristo, Señor, sana los ojos, Señor, sana, Señor maravilloso, las arterias, el corazón, los riñones, sana el estómago, Señor maravilloso, los huesos. Toca a tu siervo Antonio, en el nombre de Jesús, dale la fuerza que él necesita ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, levántalo, fortalécelo. Señor maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia, desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, tu plenitud. Amado Señor, donde está tu espíritu haya libertad, Señor. Que tú nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad, enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo, Rey de la Gloria, pedimos que nos cubras con tu sangre, Señor. Todo caballero de la noche, de trofeo, lo atamos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice la entrada y salida de mis hermanos. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de la salvación, afírmanos en él y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermano, que el Señor los bendiga y los guarde. Si tiene una ofrenda, aquí está el alcohol. Amén.